porque nuestro tiene un nombre, nos dio su nombre, nos selló con su espíritu. Por eso el gozo del Señor es nuestro memorial. Bendecimos que ese memorial, que esa fortaleza que tú nos has dado es una fortaleza viva, que, que abre el entendimiento, que abre los caminos, Dios de los cielos, que nos enseña a caminar tus justos juicios, nos enseña, Señor, tu reino y tu justicia, y que nos recuerda lo que tú nos recordaste, nos recordaste, o porque tú te recordaste, porque así, Señor, como te recordaste de su pueblo y de su aflicción, pues Padre, tú te recordaste en cambio de tu memorial, de tu palabra eterna, de tu fidelidad y de tu morada. Y Señor, nunca tu trabajo fue en vano porque sacaste a tu pueblo. Nunca ha sido en vano porque en los cielos esa morada es nuestra fidelidad y en la tierra, Señor, nuestra construcción es lo que tú has unido. La casa del Dabar, Padre de los cielos, se abre, Dios, con toda confianza, para llevar un sonido claro, Padre de los cielos. Se abren, Señor, nuestros corazones, porque, Señor, el que abrió los sellos de la vida, para que caminen, Señor, no huesos secos, para que caminen, Señor, no cadáveres, para que caminen, Señor, no hambrientos, para que caminen, Señor, no injustos, para que caminen, Señor, no por lo que alimenta a este mundo, ni nos alimentaba a nosotros, sino nuevamente porque lo que sale de tu boca, eso, Señor, es lo verdadero. Y eso, Padre, es lo que venimos a comer, a vivir, a darle a nuestros hijos, Padre, porque este pan de duelo, de luto, de dolores, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué es comparado a lo que sale de tu boca? Y si salió de tu boca, Señor, para que abra, para que, Señor, se camine, para que, Señor, sea justicia, para que eso, Señor, dejemos a nuestra generación. Porque si salió de tu boca, Dios bendito, es para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que corona lo que tú coronas, Señor. Un memorial, un espíritu vivo, un derramarse, Padre, que sigue llenando esta tierra de tu conocimiento, que sigue, Señor, levantando tu gloria y que sigue ascendiendo, Señor, a tus hijos para no probar muerte cuando lo que tú nos has dado, Señor, no es algo que queremos, una muerte, Señor, pasajera, sino lo que venimos a probar es un espíritu vivo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por eso bendecimos a cada uno de tus hijos, sus casas, sus hogares, Padre, que, Señor, no hemos venido a albergar ni enfermedad, ni esos rumores, ni a apoyarnos en ti, ni a pegarnos a ti, sino, Señor, a unirnos a un verdadero Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, bienvenidas. Un saludo, un abrazo. ¿Cómo está, Katia? Bendiciones. ¿Cómo están? Bendiciones. Por favor, qué gusto. Bendiciones. Bendiciones, qué gusto. Hola, Zaira. ¿Cómo estás? Bendiciones. Bienvenido. Marco, bendiciones, qué gusto. Dani, ¿cómo estás? Un gusto, bendiciones. Hola, hermosa. Está preciosa. Bienvenida. Gracias por venir. Hermosa. Rocío. Bendiciones, Rocío. ¿Cómo está ahora? Bendiciones, buenos días. Hola, princesa, bienvenida. Buenos días. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Buenos días.
Bueno, vamos, vamos al libro de Mateo, al capítulo 16. Desde el verso 21 al verso 28. Mateo capítulo 16, del verso 21 al verso 28. Y, y por favor, para que también tengamos en cuenta Marcos, el capítulo 8, del verso 31. Entonces vamos a leer el libro de Marcos y Mateo. eh, Marcos y Mateo y las enseñanzas, los evangelios de Jesús tienen, tienen cosas similares, pero al mismo tiempo hay cosas que son que se amplían en el uno y en el otro de las diferentes historias. Y, y yo prefiero y siempre va a tener un peso diferente el libro de Marcos. Entonces, por eso yo creo que vamos a tomar el libro de Marcos. Marcos capítulo 8, verso 31, del 31 al 38. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente, y Pedro les llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo claramente, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eh, yo creo que estos versículos son muy profundos y mucho más ahora en tiempos de guerra o en tiempos de rumores de guerra, porque estamos hablando de un conflicto que, de un conflicto
que directa o indirectamente nos afecta. Imagínese, póngase a pensar si la pandemia, si el coronavirus fue mundial, un virus tan pequeño como ese, afectó a todos, pues lo que hizo ese virus fue mostrar lo que hoy estamos evidenciando. Y claro, si el virus se convirtió en una pandemia, se da cuenta, una guerra, ahora ya nos damos cuenta que una guerra es peor que una pandemia. Y no estoy hablando de la Tercera Guerra Mundial, sino estoy hablando de lo extensivo y de lo relacionado que son las cosas. Lo directa o indirectamente, cómo afecta a todos, a todo este mundo. Porque ya lo que ocurre aquí afecta lejanamente a otros países. Entonces, nos damos cuenta que vivimos en un mundo en donde no solamente los poderosos o los poderosos han afectado el mundo en el nivel de todo lo grandes que son, sino también en lo pequeños que son. Y claro, ahí nos podemos preguntar, ¿quién es el que afecta más? ¿El grande o el pequeño? ¿Quién cree que afecta más? ¿El grande o el pequeño? Pues parecería ser que el pequeño vino a servir al grande. Y del pequeño, el minúsculo, el microscópico coronavirus vino a servirle realmente al mayor. Y el mayor parecería ser que es la guerra. Y nosotros, aquí en la mitad del mundo, ¿qué somos? ¿Mayores o menores? ¿Mayores o menores? ¿Quién es mayor? ¿El que sirve o el que es servido? Entonces, nosotros, como el coronavirus, venimos a servir o a ser servidos. Y el coronavirus, entonces, ¿a quién se sirvió? Con el coronavirus sirvió a todo un ambiente grande. Y ahora, ¿las guerras a quién van a servir? ¿Las guerras van a ser mayores o menores? ¿Las guerras que son mayores o menores? Las guerras son, las guerras son mayores en la medida de que son servidas o en la medida de que sirven. Pero después de este tipo de guerras, lo mismo, ¿qué se va a ver? Se va a ver lo mayor y lo menor. Y en medio de esto, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente lo más pequeño, lo más ínfimo? ¿Se siente lo más grande? ¿A quién va a servir? Y obviamente estos pasajes, estos pasajes que hemos estado comentando, nos muestran la característica también de lo fuerte y lo débil. Eso veíamos, porque estamos hablando de Pedro. ¿Y Pedro qué tan fuerte? ¿Qué tan fuerte es Pedro? Vamos con los protagonistas. ¿Qué tan fuerte es Pedro? ¿Pedro es fuerte o es débil? ¿Es débil o es fuerte? Es, es fuerte, es fuerte. Mire lo que dice. Aquí mire, Marcos 8:33. Mire qué tan fuerte es Pedro. O es débil, ¿no? Entonces aquí vemos la relación. Marcos 8:33 dice, mas él volviéndose mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, entonces, Pedro, ¿es fuerte o es débil? Carlos me hacía recuerdo el día viernes lo que decía. ¿Qué tan fuerte es Pedro? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan fuerte es Pedro? ¿Qué opina? Tan, tan fuerte que se acerca a reprenderle a Jesús. Wow. Entonces, lo mismo, ¿qué tan fuerte es?
¿Qué tan fuerte es usted? ¿Qué tan fuerte es el mundo? ¿Qué tan fuertes son las guerras? ¿Por qué? Entonces, son preguntas. Y claro, le preguntamos a Cristo, aquí, ¿qué tan fuerte o qué tan débil es para Cristo? ¿Qué tan fuerte o qué tan débil es para Cristo, Pedro? Bienvenida, Ketty. Bienvenidos. ¿Qué opina? Entonces, para usted, Pedro es fuerte. Pedro, pucha. Wow. Y, y para Dios y para Cristo, ¿qué tan fuerte es Pedro? ¿Qué tan fuerte es Pedro? Ay, et- lo que quiero hacerle ver a usted con todos estos acontecimientos que están sucediendo, usted está en medio de esto, yo estoy en medio de esto. Y claro, yo le pregunto, ¿en qué posición le gustaría estar? ¿En la posición de Pedro o en la posición de Jesús? ¿En qué posición está ahora usted, por cierto? Eh, ¿Que está en una posición fuerte o una posición de... ¿Qué tal para danzar, para alabar, para bendecir a Cristo? ¿Qué tanto usted puede hacerlo? ¿O qué se le venía a la cabeza? Bueno, entonces, aquí nuevamente volvemos. Y para Cristo, ¿qué tan fuerte es Pedro? Dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. ¿Qué tan fuerte para Cristo es Pedro? ¿Qué opina? Si es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque es como una roca. Porque, perdón, porque tenía muchos seguidores. Pero yo le pregunto, muchos seguidores, muchos seguidores le convierten en fuerte. ¿Qué tan fuerte es para Cristo Pedro? No es fuerte. ¿Por qué? Exacto, exacto. Entonces, yo le pregunto, entonces, si Pedro es Satanás, Cristo le está diciendo, ¿qué tan fuerte eres? ¿Qué tan fuerte es Pedro? No. Satanás para Dios, ¿qué es? Es fuerte. Es el hombre fuerte, claro, claro que es el hombre fuerte. Pero ¿por qué es el hombre fuerte? Porque es débil. ¿Y qué tan débil es? ¿Qué tan débil es ese hombre fuerte? ¿Qué hay que hacer qué hay que hacer con el hombre fuerte? Al hombre fuerte hay que atarle. ¿Cómo? ¿Cómo usted, usted puede desposeerle al hombre fuerte si no le ata? Entonces, ¿qué tan fuerte es? ¿Qué tan fuerte es un atado? ¿Con qué, con qué le puede atar? ¿Con qué le gustaría atar? Ah, interesante. Entonces, aquí vemos el hombre más fuerte del mundo, aparte de Hulk. ¿Quién es el hombre más fuerte del mundo? ¿Quién fue el hombre más fuerte del mundo? Sansón, Sansón. ¿Y cómo le vencían a Sansón? Le ataban. Ah, le ataban. Y cada vez que le ataban, ¿con qué le ataron? Con cadenas, con todo. Y resulta ser que, ¡pin! Se soltaba. Pero le pregunto, ¿se soltaba de sus ataduras o terminaba más atado? Entonces estamos haciendo dos prédicas. Entonces, ¿qué le ataba a él? Le ataban cosas
que después se producían ataduras, pero él podía romperlas, entonces ya está bien. Le ataban cosas sencillas a él y él podía romper, pero ¿qué es lo que realmente le ataba? O cómo él podía liberarse? Esa es la pregunta. ¿Cómo él se liberaba? ¿Cómo él se liberaba de las ataduras? ¿Cómo se liberaba? ¿Cómo se libera? ¿Cómo se liberaba de las ataduras? ¿Cómo se libera un atado de las ligaduras, de las cadenas, de los vicios? ¿Cómo se liberaba? ¿Cómo se liberaba Sansón? Con fuerza, exacto. Entonces, se liberaba con fuerza. ¿Con qué tipo de fuerza se liberaba? Ah, perdón. Con la fuerza, con la fuerza del hombre fuerte. Volvía, Vero me está cachando. Con la fuerza del hombre fuerte terminaba más atado. La forma en que él se liberaba, así como de lo débil, de lo fuerte, él se liberaba con lo que tenía. ¿Y qué es lo que tenía él? Él tenía espíritu. Claro. Ah, siendo Ezequiel, entonces ahí vamos. Entonces, para Cristo, quién es el débil? ¿Pedro o Satanás? Entonces, ¿a quién se dirige ahí? ¿A Pedro o a Satanás? A Satanás. Pero para Cristo, ¿quién es Pedro? ¿Dónde está la fortaleza de Pedro? Para, para eso tenemos que irnos a Mateo. Mateo capítulo, para ver la fortaleza de Pedro. Mateo capítulo 16, versos, ahí está la fortaleza. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Uy, Carlitos, perdón que le interrumpa, le dejamos así. La apagamos. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tan fuerte es Pedro? Mire, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál es la fortaleza de Pedro? Poder atarle al hombre fuerte. ¿Con qué le ata al hombre fuerte? Con el espíritu. ¿Por qué? Porque si le mete algo que no sea espíritu, ¿qué pasa con el hombre fuerte? ¿Qué pasa si el hombre fuerte le ata con cadenas? Se hace más fuerte. ¿Qué pasa si al hombre fuerte le ata con sogas? Se vuelve más atado, pues se hace más fuerte. ¿Con qué quiere atarle? Entonces, ¿qué tipo de espíritu? Y ahí nuevamente volvemos. ¿Quién es el fuerte? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Y quién es el débil? ¿Quién es el grande? ¿Quién es el pequeño? ¿Qué es esta guerra del mundo? ¿Qué es este coronavirus? ¿Qué es en comparación a usted? ¿Qué es en comparación a la casa del Dabar? Y por eso, ¿qué es lo que estamos edificando? ¿Qué es lo que quiere edificar usted? ¿Quiere edificar una fortaleza? ¿Quiere edificar un búnker? ¿Quiere servir a un amo tan grande? ¿Quiere servir a las guerras? ¿Quiere servir a una atadura que si se rompe, si se libra de las guerras, va a venir a otra? ¿A quién quiere servir? Entonces, pregunta, ¿usted en qué lado está? ¿En el lado de Pedro o en el lado de Jesús? Si Jesús le preguntaría a usted, oh, si usted estaría en los zapatos de Pedro, ¿qué pasaría? Entonces, ¿en dónde está la fortaleza?
En el espíritu. ¿En dónde está la fortaleza? Pedro tenía espíritu. ¿En dónde está la fortaleza? En la permanencia. Exactamente. ¿Y qué es la permanencia? Entonces, ¿dónde está la fortaleza de la permanencia? Aquí está, mire. Volvemos. Volvemos a Cristo. Entonces, Cristo, débil o fuerte. Fuerte. Cristo permanece para siempre, seguirá permaneciendo para siempre. Pero, ¿en dónde está la fortaleza de Cristo? Aquí está la fortaleza de Cristo. Vamos a Marcos. Ah, Marcos. En Marcos empezamos. ¿Dónde está la debilidad de Cristo? Marcos 8:31, la debilidad de Cristo. Y comenzó a enseñarles al hijo, que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y después de 3 días resucitar. ¿Dónde está la debilidad de Cristo? En, en anunciar su padecimiento. ¿Qué es el padecimiento? La aflicción. ¿Qué es el padecimiento y la aflicción? Es muerte, es una atadura también, es un sello también. Pero ¿en dónde está la debilidad de Cristo? ¿Saben dónde está? La debilidad de Cristo está en usted y está en mí. ¿Por qué? Porque si hablamos del padecimiento, ¿cuánto le duró? ¿Cuándo fue el padecimiento de Cristo? El padecimiento de Cristo, ¿cuándo empezó el padecimiento de Cristo? ¿Y cuándo terminó el padecimiento de Cristo? ¿Cuándo comenzó el padecimiento de Cristo? ¿Y cuándo terminó? Eso le dice, eso les dice. Yo voy a ser rechazado. Yo voy a ser. ¿Cuándo fue eso? Claro. Entonces, ¿sabe cuándo fue? Fue después de Pascua. ¿Y cuándo terminó eso? Fechas. ¿Cuándo terminó? Terminó el padecimiento de Cristo? ¿Cuándo? Cuando resucitó. ¿Y cuándo resucitó Cristo? Entonces, mire, por eso, cuidado, porque el padecimiento de Cristo nosotros le prolongamos como que el padecimiento de Cristo fuera antes. Vino a padecer, es decir, el padecimiento de Cristo, pobrecito Cristo que se cansaba. No, ahí estaba padecimiento, no, ahí estaba feliz. Entonces, aquí dice, voy a padecer, voy a padecer. ¿Qué significa voy a padecer? Significa un futuro. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo? Incluso da la fecha, ¿hasta cuándo voy a padecer? Porque el Hijo del Hombre tiene que padecer y después, ¿qué tiene que ser? Y después de resucitar, ¿cree que volvió a padecer? No, no. Entonces, ¿cuándo padeció Cristo Jesús? ¿Cuándo? En los 3 días. ¿Cuándo? Después de la Pascua. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando descendió para ascender. ¿Cuándo? Cuando tenía que exhibirles a todo el mundo de maldad, tenía que exhibirles públicamente, tenía que ponerles claramente, porque en dónde estaban ellos, estaban ocultos. Entonces, ¿en dónde está el padecimiento? ¿En dónde está el padecimiento? ¿En dónde está el padecimiento de Cristo? Ahora sí, lugar, fecha, y ya les damos la fecha. ¿En dónde está el padecimiento de Cristo? En lo oculto, en lo oculto. ¿En dónde está el padecimiento de Cristo? En lo atado. ¿En dónde está el padecimiento de Cristo? Si está en el sepulcro, ¿en dónde está? Está en las cárceles. ¿En dónde está? ¿Saben dónde está?
En lo reprobado, ¿quién dijo? Perfecto, está en lo reprobado. Y mire, ¿en dónde está el padecimiento de Cristo? En la sepultura. ¿En dónde está? En el Hades. ¿En dónde está? En la falta de visión. Y ahí, que es el lugar, ahí está metido ¿qué? Ahí están metidos ataduras, abominaciones. Pero mire, ¿en dónde está el padecimiento de Cristo? Lugar, Marcos 8:38. Ajá, ¿en dónde está el padecimiento de Cristo? Si está en el Hades, ahí están todos. Si está en el sepulcro, Cristo Jesús no fue al sepulcro para compartir, no fue al sepulcro para afligirse. ¿Para qué fue? ¿Para qué se metió a la aflicción? ¿Para qué? Para sacar lo que no pertenece a la aflicción. ¿Para qué? Entonces, es una vergüenza, eso es lo que dice. Es una vergüenza que se avergüencen de mi palabra. Entonces, ¿qué es eso? ¿Debilidad o fortaleza? Es una vergüenza. ¿Qué más es una vergüenza? ¿Qué es una vergüenza? Es una vergüenza que estén en el Hades. ¿Qué más es una vergüenza? Es una vergüenza. Son una vergüenza los gobernantes. ¿Qué más es una vergüenza? Son una vergüenza los intérpretes de la ley. Son una vergüenza los sacerdotes y los gobernantes y los ancianos. ¿Qué más es una vergüenza? ¿Qué más es una vergüenza? Es una vergüenza los adúlteros. ¿Qué más es una vergüenza? Es una vergüenza, exacto. Es una vergüenza lo que está oculto. ¿Qué más es una vergüenza? Es una vergüenza Satanás. Es una vergüenza Satanás, mucha claro. Pero es una vergüenza que usted se oponga como Satanás se opone. Y se oponga por debilidad. Ajá, espérese. Es una vergüenza, ¿qué más? Es una vergüenza, exacto, que vivas en el mundo, que comas del mundo, que pienses como piensa el mundo. Es una vergüenza. ¿Qué más es una vergüenza? Son una vergüenza las guerras. Pero bueno, ¿qué más es una vergüenza? Es una vergüenza que el hombre fuerte sea el más débil. Y es que sea lo más débil y lo más débil les esté atando. ¿Qué más es una vergüenza? Es una vergüenza, exacto, es una vergüenza que una semilla, que una generación no sepa en qué tiempo está. La semilla verdadera, ¿en qué tiempo está? ¿En tiempo de la vergüenza o en tiempo de la libertad? No sabemos. ¿En qué tiempo estamos? ¿Vergüenza o libertad? Pero resulta ser que la libertad es la libertad es las guerras. Entonces, es una vergüenza que la generación no conozca el tiempo. La generación venidera, ¿en qué tiempo está? Estamos en el 11º mes, listos para el 12º mes, que es el 12º mes, es el mes de la vergüenza, porque es el mes de las guerras también, el Purim y el Urim. O sea que no ha cambiado nada, el hecho que se desbaraten allá, israelitas contra Pakistán, no ha cambiado nada, que si no hubiera eso, seguiría habiendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sigue habiendo y seguiría habiendo siempre? ¿Qué? Débiles, fuertes. O, ¿qué más? O grandes y pequeños, porque siempre hay los que sirven y los que son servidos. Punto. Pero ¿quién es el que vino a servir y de qué forma vino a servir? Entonces, ¿en qué época estamos? ¿En qué generación estamos? Estamos en una generación que está completando las cosas, porque todavía falta un mes y medio. ¿Para qué?
para que se acabe el año Shemitah. ¿Y cuál es la peor deuda? ¿Cuál cree que es la peor deuda? No el peor endeudado, la peor deuda. La peor deuda es la vergüenza, exacto. Es la vergüenza de avergonzarse de quien le está sirviendo, la vergüenza de avergonzarse de su palabra, la vergüenza. Pero nosotros estamos ¿en dónde? Estamos en la casa del Lava. Amén. Y cantamos. Entonces, todo esto tenemos que enfrentarle con Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo no está avergonzado? Marcos 8:32. Esta palabrita es clave. Dice, y les decía estas cosas claramente. Amén. Solo esa frase. ¿Qué cosas decía claramente Jesús? ¿Qué cosas claramente dice ahora? ¿Qué cosas son claras? La resurrección. Ajá. ¿Qué otra cosa es clara? El padecimiento. Nos quedamos en el padecimiento. Entonces pregunta, amén. ¿El padecimiento es claro o el padecimiento es oscuro? El padecimiento exhibe lo oscuro o el padecimiento exhibe la luz. El padecimiento exhibió, se metió para quedarse entre los muertos o para meterse en la muerte. Entonces, el padecimiento, ¿qué opina? ¿Qué hace el padecimiento? Ay, perdón. ¿Qué? El padecimiento, lo que hizo Cristo Jesús. ¿Qué hace el padecimiento? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo después de la Pascua y antes de la resurrección? ¿Qué hizo el padecimiento? ¿Qué revela el padecimiento? El padecimiento de Cristo es el mismo que el suyo y que el mío. Claro, con la diferencia que Él lo hizo para que usted haga lo mismo que Él. Que en lugar de revelar la luz, en lugar de revelar lo oculto, en lugar de revelar la desnudez, usted haga Apocalipsis. Y Apocalipsis, ¿qué es Apocalipsis? ¿Y cómo revela Cristo Jesús? Desnudando o vistiendo. Entonces, para que vea, hermoso, ¿qué está revelando Cristo Jesús? ¿Qué está vistiendo? ¿Qué está hablando claramente Cristo Jesús? Le está hablando de la aflicción. ¿De qué está hablando? Entonces, Cristo Jesús habla claramente de las ataduras. ¿De qué habla claramente Cristo Jesús? Cristo Jesús, todo lo claro, está hablando de quién es Él, está hablando de quién es Pedro. Lo claro significa, está hablando con toda confianza. ¿Sí? Entonces, ¿de qué habla con toda confianza Dios? Cristo Jesús, ¿de qué vino a hablar con toda confianza aquí? Vino a hablar con toda confianza de la muerte. Vino a hablar con toda confianza de Satanás. Vino a hablar con toda confianza del día del juicio. Vino a hablar con toda confianza de las guerras. Vino a hablar con toda confianza de la muerte. Vino a hablar con toda confianza de las ataduras. Vino a hablar de toda confianza de la iniquidad. Vino a hablar con toda confianza de cómo librarse de esas cosas. ¿De qué vino a hablar Cristo Jesús claramente? De la verdad, de la justicia. Cuando se derramó el Espíritu de Dios, la primera vez, ¿de qué hablaron con toda confianza? Entonces, el Espíritu de Dios que les dejó a ellos, ¿en qué les convirtió a los discípulos? ¿En qué? Les dio la capacidad de hablar. Entonces el Espíritu de Dios vino para darnos la capacidad. El Espíritu de Dios está sobre nosotros para tener toda claridad. Ahora, ¿claridad de la oscuridad o claridad de qué? Entonces ellos pidieron hablar, ¿qué?
hablar claramente y con toda confianza que el evangelio. Entonces el Espíritu de Dios vino para qué? Vino para anunciar el evangelio, vino para predicar el evangelio, vino para qué? Vino para devolverles las cosas que hace la confianza. La confianza da luz, da claridad, la confianza abre todo el abanico de posibilidades. ¿Qué tal la confianza en tiempos de guerra? Entonces, es una vergüenza que están ocurriendo las guerras adentro o están ocurriendo las guerras afuera. ¿Y qué pasa? Porque es hermoso. ¿A dónde afecta esto? ¿A dónde afecta? Léalo, léelo yo. Entonces, al memorial, lea. 8:33, ¿a dónde afecta? Al memorial. No está afectando, no dice hagan un lavado de cerebros, no dice piensen, reciten Biblia. Dice, Cristo le está diciendo, ¿por qué tienes el memorial del mundo? ¿Cuál es el memorial del mundo en tiempo de guerras? Se llama olvido. ¿Qué hace el olvido? Esto me está gustando porque ¿qué hace el olvido? En lugar, escuche, en lugar de ser el olvido, por si acaso, este Manasés le vamos a dar con todo y ¿cómo estamos? Le hace padecer, exacto. Le hace padecer este Manasés. Este Manasés, ¿qué más? ¿Qué más hace? Le mete, mire, en cuestión del tiempo, ¿en dónde le mete este Manasés? ¿En dónde le mete? Tiene todo un año de producción, pero ¿en dónde se queda atravesado? Entre la Pascua y la resurrección. Ese es el padecimiento, ese es el único padecimiento y padeció por usted y por mí, justamente para quitarle al padecimiento todo este sistema de Hades. Y entonces, si usted está ahí en ese lugar, si está en ese tiempo, ¿a dónde no puede llegar? No, no puede. Significa que no llegó a la Pascua y significa que no salió de la Pascua porque ni siquiera tuvo su primer recogimiento, porque la resurrección de Cristo, ¿qué es? La resurrección de Cristo es mostrarles que Él es el Todopoderoso. La resurrección de Cristo es el servicio de lo que su palabra abiertamente dijo. Entonces, cuando su palabra abiertamente nos dio a través de Él y se levantó, que dijo, yo soy el primer recogimiento. Yo soy el que contigo recojo. Yo soy el que quito los muertos. Yo soy el que tengo que levantar la primera ofrenda. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hace el olvido? Le clavan ese tiempo y de ahí sí se queda ahí en ese tiempo en lo oculto, porque de ahí no puede desarrollarse. Entonces es una vergüenza que se quede ahí. Es una vergüenza que teniendo Pascua no pueda dar unos 3 pasitos. No sé si me explico. Es una vergüenza. ¿Qué, qué más hace? ¿Qué más hace el olvido? ¿Qué hace Manasés? ¿Qué hace la guerra? ¿Qué hace? ¿Qué hace la mente ahora estas cosas que están pasando? ¿Qué hacen? En lugar de ser servido, claro, en lugar de servir, ¿cómo sirve usted? Sirve abiertamente. Lo oculto que hace, lo que hace Satanás, ¿qué hace? Toma una tajada. Toma, escuche, da una mordida. O sea, lo que va a hacer Satanás, de una vez le digo, da una mordida, es decir, toma una tajada, es decir, mete mano para que la libertad se convierta en usura. Dígame si hace o no eso la guerra. Dígame o si no hace eso el olvido. ¿Qué hace? El olvido echa mano a la injusticia. ¿Y Satanás qué hizo? Satanás es el usurero de los usureros. ¿Por qué? Porque en lugar de ser servido, en lugar de servir, ¿qué hace? Echa mano a las cosas. Entonces, Manasés, ¿qué significa?
El que, el que, el que es mordido para sacar una mordida, para sacar una ventaja. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Alguna pregunta? Hago una pausa porque ¿a qué está sirviendo usted? A la fortaleza de Ezequías. La fortaleza de Ezequías, ¿a quién? Entonces, ¿a quién sirvió? A Manasés. ¿Y Dios qué está devolviendo? ¿Cuál es la fortaleza de Dios? ¿Cuál es la fortaleza de Cristo? La fortaleza de Cristo es lo claro, el hablar claramente. Él vino a hablar claramente, Él nos dejó lo más claro. Lo más claro, ¿cómo se llama? Lo más claro se llama lo que recibieron los apóstoles. Lo más claro se llama lo que pidieron hacer los apóstoles. Lo más claro se llama lo que el Espíritu les movía. Lo más claro se llama el Espíritu que de Dios, que vino a nosotros. ¿Para qué? El Espíritu de Dios se levantó Cristo Jesús y dijo, está sobre mí, por cuanto Dios ¿qué? Me ha ungido. ¿Para qué me ungió? Para darles lo más claro. ¿Y lo más claro que es? El Evangelio. ¿El Evangelio de qué? De las buenas nuevas de redención. ¿Y redención qué es? Entonces, por la redención. No, no. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué tal el Evangelio de Pedro? ¿Qué tal el Evangelio en tiempo de guerra? ¿Qué tal su... Entonces mi pregunta ahorita es, pregúntese a usted mismo, ¿qué evangelio qué evangelio estaba proclamando Pedro ahí? Le dio la fortaleza. Vas a tener todo lo que quieras para abrir y para cerrar, para atar y desatar. ¿Qué estaba atando Pedro? Lo que no se puede atar. No se puede atar el evangelio. Entonces, ahora, ¿qué evangelio estaba predicando Pedro? El opuesto, ¿qué evangelio estaba predicando Pedro? El oculto, ¿qué evangelio? El de Manasés, ¿qué evangelio? El evangelio de Ezequías. ¿Qué evangelio? El evangelio de la aflicción. ¿Qué más? ¿Qué otro evangelio? El evangelio de la vergüenza. Exacto. Gracias. El evangelio del olvido. Ese es el evangelio del olvido. Porque me acuerdo de todo. Hasta de lo que va a morir, hasta de lo que se va a acabar el mundo. Pero me olvido de quien me dijo, del quien me dio algo eterno. Y lo eterno, ¿cómo se llama? Lo eterno se llama semilla, lo eterno se llama generación. Entonces, ¿qué semilla se está tragando ahorita? ¿Qué semilla está apareciendo en usted? ¿Y entonces, qué tan pequeño o tan grande es usted? ¿Qué cree? ¿Quién hace más fuerza? ¿Estados Unidos o la Casa del Lavar? ¿La Unión Soviética o la Casa del Lavar? ¿Quién? El que tiene la verdadera fuerza, pues. ¿Qué, qué cree que en los cielos está pasando con Cristo? ¿Qué está diciendo? Entonces, ¿qué necesita hacer usted y yo? Necesita completar, pues. Completar un evangelio. No un evangelio de mordidas, pues, sino un evangelio de mover. Mover espíritu, venimos moviendo espíritu. Tiene que moverse el momento que usted ata. Chosa, otra prédica. Los 10 talentos. ¿Cuál es la característica del que se enojó Dios? ¿Cuál es la característica? Ah, oh, oh, oh. ¿Y en qué ocultó? Lee, pero léalo porque
hay tres versiones, me parece, la de Lucas, la de Marcos bueno, unas dos. Pero una claramente dice, este fue y ató y luego enterró, porque los otros dice solo enterró. ¿Ah? Entonces, ¿qué evangelio? Mueva espíritu. No ate su economía. Entonces vaya a despilfarrar. No, pues tengo el evangelio de Dios. Dios me va a dar plata. No, no. Mueva espíritu. Mueva, mueva, mueva. Pero no se muerda y no se deje morder ni les muerda a sus hijos. Sino, produzca. ¿Cómo? El Espíritu de Dios y usted sabe. Porque es una vergüenza que se esté mordiendo a usted mismo. Porque Manasés muerde. ¿Le muerde qué? Le muerde la cabeza, le muerde la memoria, le muerde qué? Le muerde la economía, le muerde qué? ¿Y cómo le muerde? Solo disminuyéndole. No, lo que está pasando. Plata nunca va a faltar. Simplemente le van a querer atar más. ¿Cuál es la estrategia ahora? Quererle atar los bancos. Eso me comentaba la Pau. ¿Sí o no? Y el rato que le aten los bancos a usted, usted va también a agarrar su atadito y ah, bueno, ya nos mueva, mueva espíritu, construya. ¿A dónde nos íbamos? Entonces, tenemos, ¿cuál es el peor sello entonces? ¿Cuál es el peor encierro y cuál es la peor sepultura? ¿Cuál? La que no. ¿Cuál? La del olvido. ¿Y en dónde está la sepultura del olvido, la atadura del olvido? ¿Dónde está el Hades? ¿En dónde está el Hades? ¿En dónde está? Quiero ubicarle el Hades. El Hades está. El Hades está después de Pascua, exacto. Después de Pascua y antes de la resurrección. Es decir, hay gente que pasa 100 años, 200 años. ¿En dónde pasaron? De ahí no se movieron. Y toda la eternidad. Y toda la eternidad. ¿Qué va a pasar toda la eternidad? Uy, el infierno. Uy, 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 el infierno. El infierno es lo mismo que aquí allá. ¿Cuál es la característica del infierno? Que no pasó por Pascua, que no comió Pascua y que no se levantó. Punto. Y whatever, forever, eternamente, para siempre. Ahora, entonces, antes de qué estamos ahora? Antes del padecimiento ya estamos padeciendo. Pregunta, ¿Cristo Jesús padeció en la Pascua? ¿Cómo nos damos cuenta que Cristo Jesús no padeció en la Pascua? Hasta un versículo hay. ¿Quiere ver ese versículo? Se me vino a la memoria. ¿Sabes qué nos podemos quedar? Lucas es. ¿Cómo está? ¿Cómo está su gozo? ¿Cuál es el gozo del Señor? El beso, ya ve que puede leer la Biblia. ¿Cuál es el gozo del Señor? El memorial del Señor. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Sin memorial. Mordido la mente, mordiéndose unos a otros. Eso es lo que están promoviendo ahora. Ese es el peor sello que estamos promoviendo ahora. Eso es lo que su mente está, y su mente está transmitiendo ahora. Pero Dios desde los cielos, solamente una semillita, solamente un hijo es más fuerte que todas las bacterias, porque las bacterias y los hijos, ¿qué son? ¿En dónde se quedan las bacterias? ¿En dónde se quedan las enfermedades? ¿En dónde se queda el cáncer? ¿En dónde se queda? ¿En dónde? Aquí, tú tienes que decirle aquí, ahí se quedan, porque yo soy qué, yo no soy una bacteria, yo no soy un virus, yo no soy un huésped, yo soy un hijo que camina de Pascua a Pascua, porque Cristo va a venir para qué, para otra Pascua de padecimiento, no existe Pascua de padecimiento. El padecimiento lo transformaron en Pascua. Oh, pero, la Pascua lo transformaron en padecimiento. 400 años en el desierto. ¿Y qué? ¿Y qué les dio Dios? Verdadera comida, Pascua.
y comieron y después se levantaron de entre los muertos, no llegaron a la siguiente Pascua. El versículo, ¿verdad? Lucas 22. Ahí, si no, usted no me va a creer. Y como ya tiene tan metido el concepto católico, cristiano, romano, apostólico, babilónico, le muerde nomás al memorial. Léalo en voz alta y dígame, ¿qué dice? Lucas 22:15. ¿Qué dice Cristo Jesús? Se le abrió el evangelio. El evangelio le habló claramente, le mostró todo lo claro del evangelio. ¿Qué le dice? He deseado intensamente. ¿Qué más? Comer la Pascua. ¿Qué más? Antes de que padezca. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué comió? Pascua, Pascua, Pascua. Después de la Pascua de Cristo Jesús, si no come la Pascua de Cristo Jesús, ¿qué come? Padecimiento. Entonces, ¿cuándo es el padecimiento? Ahí lo dice, ¿cuándo es el padecimiento? ¿Cuándo es el padecimiento de Cristo? Si no se le viene abajo esos sellos, pues eso ya es problema de los otros, pero la solución de la casa del Dabar es Pascua y no se trague más. La Pascua es antes del padecimiento, pero antes, si, escuche, si la Pascua es antes del padecimiento, si a la Pascua es antes del padecimiento, antes de la Pascua, ¿qué está comiendo? ¿Qué estaban comiendo ellos? ¿Qué? La anterior Pascua. Entonces, la anterior Pascua, ¿cómo es la anterior Pascua? Padecimiento y aflicción, pues. ¿Por qué? Porque la Pascua le garantiza ¿qué? ¿El padecimiento o le garantiza la siguiente Pascua? Cuando usted se vaya a los cielos, ¿se le va a acabar el padecimiento? ¿O cuando usted vuelve a Cristo, le va a dar lugar al padecimiento? No sé si me explico. ¿Ah? ¿Está difícil? Simple. Eso, usted muere, usted no, Cristo Jesús no le mordió al evangelio. ¿Ah? ¿Perdón? Por eso, ¿qué se está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Lo santo o lo extraño? Entonces, clarito, Cristo no se mordió, clarito, ahí está hablando claramente. ¿Qué está anunciando ahí? ¿Qué está dando ahí? Está dando uno de los mejores evangelios. Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿El evangelio del padecimiento o el evangelio de la Pascua? Entonces, antes de padecer, ¿qué estaba haciendo Cristo? Estaba padeciendo. No, pues, ¿por qué? Porque en los cielos, ¿qué se come? Pascua, pues, y entonces el vino y toda la vida, qué les enseñaba? A sus papás, ¿qué les enseñaba? Pascua. Y a sus hermanos, ¿qué les enseñaba? A sus hijos, ¿qué les enseñaba? Pero sus papás, ¿qué cree que comían? A los 12 años, ¿qué comieron los papás? Ah, ah, ah. Entonces, usted, ¿qué evangelio está predicando? ¿Y por qué predica ese evangelio? Le quitamos el sello, otro de los sellos fuertísimos. Se le quitó. Bueno, si tiene alguna pregunta, por favor, pero ya, por lo menos, claro. Claro, es la última antes del padecimiento. No, no, no. Claro, es por eso cada mes nosotros hacemos esto. Tenemos,
ya se acaba este mes. ¿Qué va a terminar comiendo usted? ¿Padecimiento o memorial? Entonces, el memorial es, me trago y me como el pan, sí, feliz, porque como dicen nosotros la transustanciación y los cristianos como dicen, esto es en memoria de Dios y Dios nos dio. Listo, esto no es cuestión de teoría, esto es cuestión de, estoy avergonzado, esto es cuestión de vergüenza. Después de la Pascua, cuando levantaron el becerro, ¿por qué levantaron el becerro? Por vergüenza. Ya después de la Pascua tenemos otra predicación que también estamos. ¿Se avergonzaban? ¿De qué se avergonzaban? De que no baje el Moisés. No es que se preocuparon, sino que estaban afligidos, ¿no es cierto? Sí. Entonces estaban avergonzados. ¿De qué estaban avergonzados? De Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Mordiéndose unos a otros. Porque decían, ¿cómo? Nosotros sin Dios, hagámonos dioses. Que nos sacaron. Bueno, pero ya sabe, ¿qué es el padecimiento? Ya sabe qué es el padecimiento. ¿Sí? Eso significa que usted en este mundo va a estar cantando y bailando como nosotros. No, estamos atando lo que tiene que atarse y desatando lo que tiene que desatarse. Estamos sirviendo al que nos vino a servir, al mayor, para nosotros ser mayores, no porque nos servimos, sino nos dejamos, por lo menos déjese servir. Por lo menos déjese servir. Porque ¿quién nos sirve a nosotros? El mayor. ¿Quién nos sirve? Cristo. ¿Para qué vino? ¿Para qué está en los cielos? Por lo menos déjese servir. Pero es una vergüenza que ni siquiera, que ni siquiera nos dejemos servir. Cojo en comparación en comparación de desmemoriado. La peor cojera es la aflicción, ¿cómo se llama? La que decíamos. Pero la, el padecimiento, esa es la peor cojera. ¿Y desde cuándo viene ese padecimiento? ¿Con qué está asociado ese padecimiento? Tenemos que, tenemos que preguntarle con Pedro. Vamos a Pedro. Pedro 4:16. Pedro 4:16. Ya con esto creo que completamos. Por favor. Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16. Le leo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? Pero nos vamos a ir más tarde. ¿Quién no se avergüenza del evangelio? Pame. ¿Quién es un no cristiano? A ver, entonces, perdón, ¿quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? Escuche, un cristiano es el que se avergüenza del evangelio y por lo tanto tiene un evangelio de padecimiento. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es el que está haciendo guerras. ¿Quién es un cristiano? El cristiano es el que le está enseñando al hijo a ser cristiano. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es el que no mueve espíritus, se está mordiendo. ¿Quién es un cristiano? Se está mordiendo el uno a otro. ¿Quién es un cristiano? Después, el que no tiene casa, y si no tiene casa es deuda. ¿Por qué son las guerras? ¿Por qué son las guerras? ¿Por qué? Exacto, ¿por qué son las guerras? Ya viene tiempo de reyes también salida. ¿Por qué? Porque no tiene casa. ¿Por qué son las guerras?
¿Por qué fue el coronavirus y la relación con las guerras? Porque el coronavirus mostró justamente que no tienen casa y que son huéspedes. Y cuando un huésped no tiene casa, ¿qué le hace falta? Exacto, es un parásito. Entonces, ¿por qué son las guerras? Porque yo parásito ya no tengo que me sirvan, porque yo parásito ya no tengo recursos, porque yo parásito tengo que sacarle provecho a los otros, porque yo parásito me tragué todo lo que tenía que tragar, porque yo parásito me mordí, me estoy mordiendo a mí mismo, porque yo parásito no puedo mover espíritu, porque yo parásito tengo que atar economías, porque yo parásito tengo que encarcelar, porque yo parásito. ¿Qué significa cristiano? Cristiano viene de Cristo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué significa Cristo? Significa unción. Por eso se levantó. Él y habló claramente el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué? El Espíritu de Dios está sobre mí y me transformó en cristiano. Cristiano es un apodo, cristiano es una religión, como decía Lina. Y cada vez que le digan cristiano, bendito sea Dios, que le digan para ver qué es usted, cristiano, ungido, ungiendo con aflicción y ungiendo la aflicción. Oh, el Espíritu de Dios llevando buenas nuevas y moviendo espíritu. ¿Qué pasó en Antioquía? En Antioquía empezaron los cristianos. Entonces, en Antioquía, ¿qué pasó? Em- Empezó el padecimiento. Y después de Antioquía, ¿qué pasó? Lea la Biblia. Entonces, ¿sabe cómo se llama? Antes de que venga con términos religiosos. El sello de la bestia. ¿Qué es el sello de la bestia? El sello del olvido. Ya, calcule lo que sea. Ya le estoy dando el sello. ¿Para qué? ¿Qué es el sello del olvido? No tener memorial. Y cuando no tengo memorial, ¿qué pasa con las guerras, las enfermedades, la muerte? ¿Qué hago? Tengo que alinearme en un equipo. Y no puedo comprar, no puedo vender, no puedo comer si no soy de ese equipo. ¿Y cómo se llama ese equipo? Se llama cristianos. No me refiero al título que conocemos. Se llama olvidados, se llama Manasés, se llama mordidos. Tengo que ser un equipo de mordidos, yo también morder. Entonces usted está esperando el apocalipsis para cascar. No, ahorita mismo siempre se ha vivido el mismo sello. Es el sello de la bestia, el sello del olvido. Y no puedo comprar ni vender porque no me alinean un equipo. Tengo que ser, tengo que ir a comprar porque soy vacunado. ¿Me vacuno o no me vacuno? Lo que le están poniendo el sello del olvido, pues. Porque sí, tengo que alinearme porque al favor de los vacunados, no vacunados. El que es cristiano, olvídese de eso. Yo me he vacunado, pero yo no me he vacunado porque no me vaya a enfermar, no me voy a morir. No, porque tengo que viajar con mi hijo, pero tengo mi sello. Yo sé lo que la casa del Tabar está moviendo, porque eso me anima. Yo sé lo que mueven mis hijos. Yo sé lo que movemos nosotros. Pero no juguemos a la religión. Ay, uy, le van a poner el sello. Uy, no va a poder comprar y vender. Ya tiene el sello. Solo alinees un equipo. Y es el que le está mordiendo su memorial. Pero el rato que tiene memorial, mueve espíritu. Lleve buenas nuevas. Entonces el espíritu. A ver, Cristo Jesús. En el tiempo de Cristo Jesús, ¿qué no hacían? A ver, ¿qué no hicieron? Hicieron censos. ¿Qué más hicieron? ¿Y cree que Cristo Jesús qué hizo? Se escondió. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Carnaval, por último. Tome su cruz y sígame.
¿En dónde está la cruz? ¿Dónde le ponen la cruz? En el memorial, pues, en el memorial, porque la cruz no es un palo, la cruz es algo establecido que quiere ponerse por sobre lo establecido. Pero Cristo dice, tomen mi cruz. ¿Cuál es la cruz de Cristo Jesús? El memorial a que se estableció por sobre todo. Pero ahora ustedes escojan qué tipo. ¿Cómo entonces ellos que escogieron la cruz de cuál? La cruz del padecimiento. El Espíritu de Dios está sobre esta casa, sobre nuestras vidas. Para que todas esas cruces que se pusieron, que quieren ponerse en el nombre de Cristo Jesús, esos sellos de Manasés, esos sellos de bestias, esos sellos de Satanás, esos sellos de oposición, en el nombre de Cristo Jesús los reprenda Cristo Jesús, porque nosotros vinimos a hablar claramente y no a hablar claramente lo que está oculto, sino porque lo que está oculto claramente fue exhibido, vencido públicamente en la cruz, sino vinimos a hablar claramente de un espíritu vivo que está sobre nosotros y que nos ha dado la confianza y la apertura, no de cantar y bailar, sino de ceñir, de mover espíritu, de llegar a la Pascua, de caminar y de esperar a un Cristo vivo que padeció por nosotros para en el nombre de Cristo Jesús darnos un sello diferente. Oremos en voz alta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, de aquel que fue ungido y nos dio su unción para vivir y anunciar un evangelio vivo de redención, de unidad y de memorial. En el nombre de Cristo Jesús, se rompan esos sellos, esas ataduras, se rompan esas aflicciones, porque nuestra Pascua fue sacrificada para que la comamos, no como un sacrificio de padecimiento, sino como esa verdadera Pascua que ansías, que anhelas, la Pascua de tu Dabar. En el nombre de Cristo Jesús, rompemos esos sellos de vergüenza, pero abrimos a quien nos sirve, a quien nos dejó de su espíritu, para que su espíritu fluya, moviendo lo que libera y atando lo que tú ataste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bendigo, Señor, esta casa pequeña que vino a dejarse servir por Cristo. Pero bendigo a esta casa desde el centro de las naciones, que lleva espíritu al norte, al sur, al este y al oeste, para que esos rumores, esos dabares, esas guerras, pues, y esa vergüenza, en el nombre de Cristo Jesús, no sea una semilla que siga afectando y produciendo lo que produce esa semilla de amargura, sino en el nombre de Cristo Jesús sea la que abre una nueva generación, la generación de hijos, la generación de la siguiente generación, la generación de un apocalipsis, no de destrucción, sino de vestiduras santas. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu. Amén. Amén. Padre, y bendecimos que en el nombre de Cristo Jesús nos diste talentos, nos diste minas, nos diste ciclos, nos diste plata de santuario, nos diste economía de santuario, Padre, para que lo que nosotros movamos, Señor, sea lo que recibimos. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos porque nunca nos faltas, porque nunca has mordido ni nos has quitado, sino por el contrario, Señor, nos has llamado a producir, y lo que se produzca siga moviendo a este país y a esta generación. Bendecidos esos tesoros y lo que construimos, Señor, para atesorar lo que tú desde los cielos, una oración, un espíritu y un memorial y una morada santa. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, levante su rostro, tenga misericordia de ustedes. El Señor alce su rostro, refleje su luz y la tierra de Cristo, la tierra de Salem, porque ahí está el Rey de Justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.